Tengan todos muy buenos días. En esta mañana nos aprestamos a poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es este privilegio hermoso que nos permite el Señor todas las veces que nos reunimos. Hoy en la mañana estaba compartiendo la palabra ahí en la radio a las 8 de la mañana y yo decía, qué lindo es Dios, cómo le permite a uno todas estas cosas y le permite constantemente, o sea, el poder hablar de Dios es un privilegio que si uno realmente lo valorara, no terminaría de darle gracias al Señor. Así que en esta mañana quiero que compartamos un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 48. Vamos a leer del verso 17 al 19. Isaías, capítulo 48, versos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieses atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. ¿A quiénes le gustaría que su nombre fuera borrado del libro de la vida? Y que no podamos un día no muy lejano, estamos a poco tiempo de eso, estar en la presencia de Dios. Y analizando todo lo que la palabra de Dios nos enseña, trayéndolo a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, pensábamos en muchas cosas con respecto a la forma en que se están sucediendo los acontecimientos, sobre todo a partir de los últimos 2 años con este asunto del COVID, y cómo muchas de las metas, muchos de los proyectos, muchas de las situaciones que nosotros teníamos de alguna manera programadas para hacer, no se pudieron hacer. El Señor nos dice que todo lo que hagamos debajo del sol es vanidad, y precisamente cuando no lo tomamos en cuenta a Él, cuántas cosas se nos quedaron atrás y cuántas cosas ya no vamos a poder hacer a raíz de todo lo que ha pasado. Sin embargo, nos preguntamos, ¿a cuál hijo de Dios no le gustaría tener larga vida y fructífera vida sobre la tierra? Todos aspiramos vivir un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. En Costa Rica hay un pueblo en la zona de Guanacaste donde los pobladores viven muchos años. Dice que el promedio de vida ya anda para arriba de los 100 años. Y es interesante porque uno piensa, bueno, y si me toca que vivir 10 años, 100 años, nos vamos a vivir ahí, dice la hermana. Yo pienso que no. Yo no me iría a vivir ahí, porque quién sabe en qué condiciones puede uno llegar a vivir esa vida, si es una vida de calidad. Pero viene aquí la segunda pregunta: ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría que todo lo que emprenda sea bendecido por Dios? Que todo lo que tocan sus manos sea prosperado. Y encima de todo eso, aquí viene, le vamos a meter un ingrediente pequeñito que es el ego de cada uno. ¿A quién no le gustaría ser reconocido por los demás? ¿A quién no le gustaría ser reconocido por sus semejantes? A veces uno juega de Santulón, dice mi esposa, a veces uno juega muy religioso y dice, no, jamás, a mí no me gustaría que los hombres me reconozcan nada. Mentira, todos los seres humanos esperamos que los demás nos reconozcan algo. Esta semana, a inicios de semana, leía un escrito que precisamente está atribuido a un filósofo chino que se llama Lin Yutang. No sé si el escrito será de él, el filósofo sí existió. Ese escrito dice lo siguiente, bueno, dicho sea de paso, lo que les voy a leer es un extracto de ese texto del cual voy a hacer alusión. Y
hacía una serie de reflexiones que quiero que ustedes le pongan atención, son muy interesantes. Dice, tú ya tienes muchos años, tú no tienes muchos años para vivir, y además no podrás llevarte nada cuando te vayas, por lo cual debes ser ahorrativo, pero sin sacrificar tu bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado, disfruta lo que deba ser disfrutado y dona lo que te sea posible. La mayoría de las veces los seres humanos nos pasamos la vida guardando y no sabemos ni para qué. Hace unos años, cuando yo crecía, escuchaba a mi papá y a mis vecinos, las personas mayores, los que yo decía que ya estaban muy viejitos, tenían la edad mía, y ahora me doy cuenta que no, estamos empezando a vivir, ya no estaban tan viejitos. Esa gente decía, uy, es que uno como papá tiene que preocuparse por dejarle algo a los hijos, uno como papá tiene que preocuparse por dejar una herencia, y era ahorrar y privarse de tantas cosas. Y después de eso hemos visto, a raíz del ejercicio de mi profesión como abogado, he visto cómo la gente al final lo que hace con esos ahorros, lo que hace con esa acumulación de riquezas, que ni son riquezas porque conforme pasa el tiempo el dinero se devalúa y cuando se dan cuenta lo que tenían no era tanto, lo que hacen es crear problemas. Por eso este señor decía, gasta el dinero que deba ser gastado, disfruta lo que deba ser disfrutado y dona lo que sea posible. O sea, aquí nos trata de establecer un equilibrio en nuestra vida, un equilibrio razonable. Continúa diciendo, no te preocupes por lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo no sentirás si te alaban o te critican, si te visitan al cementerio o te olvidan. Esto me recordaba una frase con la cual yo siempre hablaba con mi mamá. A mi mamá le gustaba mucho que le regalaran flores, y entonces yo viajé durante mucho tiempo, mucho a San José. Cada vez que iba a San José, yo pasaba por el cerro y le traía flores y se las iba a dejar. Muchas gracias, me decía mamá. Mi mamá era así como soy yo, no era muy comunicativa, le costaba mucho expresarse. Y entonces me decía, muchas gracias, Cholito, me decía, Cholito, muchas gracias. Y cogía el ramito de flores y lo metía en un jarrón. Dice, no me ande después llevando flores al cementerio, dice, porque ahí ni las voy a ver. Le digo, ha pensado bien usted, mamá, porque precisamente ya uno después de muerto es nada, ya no existe, ya no está. Nada hacen con llevarle flores al cementerio, nada hacen con hacerle ceremonias. Ya simplemente esa persona no está. Y como dice el escritor, no vamos a sentir si nos alaban, si nos critican, si nos quieren o si no nos quieren. Y viene una parte muy importante que dice, no esperes mucho de tus hijos. Los hijos, aunque se preocupan por sus padres, también estarán continuamente ocupados con sus trabajos, sus compromisos y con su propia vida. A veces olvidamos, a veces nosotros dejamos de vivir por vivir para nuestros hijos. A veces nosotros dejamos de vivir por tratar de darles, y bajo un concepto erróneo, decir, le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Error de errores. Mis hijos deben tener lo que ellos se ganan. Mis hijos deben obtener lo que con su esfuerzo logren obtener. Porque a final de cuentas ellos tienen que enfrentarse al mundo, al final de cuentas tienen que enfrentar su propia vida. Muchos hijos no se preocupan de sus padres. Pelearán por sus bienes aun cuando todavía estén vivos, y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar las propiedades y riqueza. Y es muy cierto, yo lo he visto. Hay gente que son un amor con los papás, y mi papá y no hayan dónde ponerlo y lo andan para arriba y para abajo, y mi mamá esperando que esa persona se muera para comenzar a repartirse la herencia, y a veces no se han muerto y ya se están repartiendo la herencia y ya se están peleando bajo el errado concepto de que mi papá tiene que heredarme algo, mi papá tiene que dejarme algo. Esta parte, pongan atención, dice, de 1000 hectáreas sembradas de arroz solo puedes consumir media taza diaria, y de 1000 mansiones solo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar en las noches. Así que si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Nosotros usamos más de lo que necesitamos,
anhelamos más de lo que ocupamos y vivimos una vida muy complicada porque nos pasamos el tiempo pensando en un futuro que no sabemos si va a existir. Nada nos garantiza que el día de mañana vayamos a amanecer vivos. Me recuerda un amigo, le decíamos el tío Héctor. El tío Héctor una noche se acostó a dormir, era un señor como de unos 60 años, y en la mañana se levantó la esposa, iba a despedirse de él para trabajar, y se fue a despedir de él y ya no estaba. Estaba ahí, nada más que su cuerpo inerte, porque él había partido. Espero que haya partido con el Señor. Era una persona muy especial. Pero así es la vida, esa es la vida, pensando en el futuro. Y hay que entender esto: el futuro no existe, hermanos. Existe el presente, existe el ayer como lo hayamos vivido, pero existe el presente. Dice: trata de ser feliz, pues solo tienes una vida. No te compares con otros midiendo tu fama, tu dinero o tu estatus social, o ufanándote por ver los hijos de quién tienen más éxito. Y en lugar de eso, reta a tus hijos a que logren felicidad, salud, gozo y calidad de vida. Nosotros queremos que nuestros hijos compitan con los demás, queremos que sean mejores que los demás, pero no les enseñamos a vivir. Y esta es una de los grandes errores, de las grandes carencias, sobre todo en esta sociedad occidental, donde nosotros queremos tener control de todo. Estamos acostumbrados a tener el control, y a final de cuentas nos percatamos que de nada tenemos el control. ¿Por qué? Porque la vida no la podemos, ni siquiera podemos encauzar nuestra vida, menos la de los demás. Dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas, y así es. Ahora le preguntaba a doña Mari, dice doña Mari: tuve que pasar el fin de semana en La Ceiba. La Ceiba es un lugar muy lindo, es una finca que tienen las hermanas de doña Mari, en donde construyeron una cabaña, donde me imagino que ya deben de tener ahí animales, gallinas y todas esas cosas. Y me decía doña Mari que pasó el fin de semana sin electricidad, sin internet, sin Facebook y sin nada de esas cosas. Y lo que yo le pregunté primero, se me vino a la mente este texto. Le decía: ¿y pudo ver las estrellas? Porque ahora hacía una remembranza y recordaba que hace tal vez unos 40 años, que fue la última vez que pude ver un cielo estrellado, cuando vivía en la finca. No hace más de eso, hace más de 40 años. La última vez que pude ver un cielo estrellado sin una sola luz artificial a mi alrededor. ¿Cuánto hace que no disfruto? Y lo disfrutaba. En las noches de verano salíamos al corredor de la casa y veíamos que el cielo estaba despejado. Era el momento de jugar, íbamos al potrero, y en el potrero nos tumbábamos cabeza arriba y veíamos las estrellas. Las contábamos según nosotros. Qué lindos tiempos dentro de esa inocencia. Pero qué hermoso poder disfrutar las cosas tal y cual son, sin alteraciones, sin adulteraciones. A veces la vida se nos escapa, y como les digo, hoy sentí esa necesidad, sentí la necesidad de irme para un lugar donde no hubiese nada que ver con artificial, para pasar una noche en total comunión con el Señor. Porque la gente dice: voy a tener comunión con la naturaleza. Si usted tiene comunión con el Señor, tiene comunión con la naturaleza. El tiempo y las oportunidades son como el agua de un río, que nunca podrás tocarla dos veces. ¿Han notado eso ustedes? Los ríos corren. Usted mete la mano, toma un puñado de agua que se le escapa a uno por entre los dedos. Si acaso logra atesorar un poquito así en el cuenco de la mano y tomárselo, y lo demás se fue y nunca más va a regresar. Nunca más, porque ya pasó y nunca más volverá. Así es la vida, hermanos, exactamente igual. Nunca te fijes en la apariencia, porque esta cambia con el tiempo. Para muestra un botón. A veces me encuentro, yo no tengo fotos de cuando era joven, pero a veces voy a la casa de mis hermanas y por ahí se encuentra uno un poco de recuerdos. Las mujeres son más dadas a guardar fotos y esas cosas. Y me encuentro esas fotos de cuando era joven y digo yo: uy, qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo cambia uno? Ahora, no, yo lo que pienso es que ahora estoy mejor que antes, ¿verdad? No vayan a pensar mal. Cada vez me veo más guapo. No busques a la persona perfecta, porque esta no existe. Siempre esperamos perfección
cualidades en las personas que muchas veces son parte del complejo de nuestra vida. A veces esperamos encontrar en una persona lo que nosotros no podemos tener, ver en una persona lo que nosotros no podemos proyectar. Así que no existen las personas perfectas. Buscas y lo deseas a alguien que te valore como persona, y si no la hallas, disfruta la soledad, que es mucho mejor que una mala compañía. Hay un refrán que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Y yo creo, amén, dice la hermana. Y yo creo perfectamente en eso. Es mejor estar solo que mal acompañado. Amén, dice Alexander. Oh, ya tenemos dos. Qué bendición. Y finalmente dice, les recuerdo que esto es un texto secular. Dice: cree en Dios, cualquiera que sea el concepto que tengas de Él. Bueno, yo difiero un poquito de esto, pero lo escribió este filósofo. Y trata de gozar la vida, que es muy corta, disfrutando la familia y los amigos. Pues te irás tarde o temprano de este mundo y nadie te dará las gracias. ¿Ha pensado ustedes eso? El día que usted se muera, ¿alguien le va a dar las gracias? Llegará la gente a verlo uno cuando ya uno está agonizando, si es que queda tiempo, ¿verdad? Si es que queda chance. Y nadie le va a dar las gracias a usted por nada, por absolutamente nada. Así que lo importante de todo es tratar de ser felices. Pero bueno, repito que esto que les acabo de leer es un extracto de un texto que recibí por WhatsApp, y he tratado de sacar lo que para mi concepto es lo más relevante, lo más importante, y que podemos aplicar al estilo de vida que llevamos cada uno, aplicarlo a estos tiempos modernos. El texto habla de otras cosas más, pero me pareció que esto era lo más relevante. Siempre, en alguna ocasión, por lo menos durante el año, me gusta abordar el tema del aprovechamiento de nuestro tiempo aquí en la tierra, porque a través de este enfoque muchas veces hemos logrado que algún hermano que anda por ahí extraviado en sus propias rutinas, en sus propios pensamientos, logre aterrizar y se dé cuenta de que lo que vamos a estar en este planeta, por muy largo que sea, por muy prolongado que nos parezca, ya les dije, hay gente en una zona de Guanacaste que vive 100 años y más. Yo no quiero vivir 100 años y más, porque me imagino que difícil debe ser. Conforme se va uno haciendo viejo, le duele todo, le falla todo. Ahora imagínense ustedes, uno tan requete viejo con 100 años, ¿cómo podrá estar? Pero bueno, la respuesta la tiene el Señor, y como les digo, no es ese mi desvelo. Pero por mucho que nos parezcan 100 años, solo será un instante, o menos de un instante en el tiempo de Dios, comparado con lo que es la eternidad que Dios nos tiene reservada. A veces, si nos ponemos a pensar, se nos vuela la cabeza cuando decimos: ¿y cuánto es una eternidad? ¿Qué es una eternidad? Si a veces tenemos que esperar, llegamos por ejemplo, al banco a hacer fila, y nos sentamos ahí en una silla y decimos: he esperado una eternidad, he esperado una hora. O en el hospital para que nos atiendan, ¿verdad? He esperado una eternidad. ¿Qué será una eternidad realmente? Durante esta semana, muchos de nuestros contactos leyeron el escrito. Por cierto, fue mi esposa la que lo compartió, y hoy he compartido con ustedes esta parte. Ese escrito atribuido a este famoso filósofo chino. Algunas de las personas, leí comentarios, personas que estaban asombradas por la cantidad de verdades que hay en esa prosa. Es una prosa llena de muchas, muchas verdades. Y que, por raro que parezca, hermanos, entonces tenemos que caer en esta cuenta. Por raro que parezca, si en el mundo encontramos algo o alguna verdad en algo, llámese un escrito, llámese palabras producidas a viva voz, un poema, una prosa, una canción, o cualquier otra forma conocida con la cual los seres humanos a menudo nos comunicamos, toda verdad, sepa esto, toda verdad, aunque sea emanada por un ser mortal, por un ser de carne y hueso, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Cuando usted encuentra una mentira, la mentira no es de Dios, la mentira proviene del diablo. Por eso hay muchas frases, hay muchas palabras que, si son verdad, provienen directamente de Dios, no importa quién las diga. ¿Por qué? Porque Dios utiliza cualquier cosa para hablarnos, y la verdad es de Dios, porque Dios es verdad. Así nos lo enseña la Biblia, entre otros pasajes, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6,
en el libro de Santiago capítulo 1 verso 18, en el Salmo 33 verso 4. La mayoría de las veces los seres humanos no aprovechamos la vida en la tierra. ¿Por qué no la aprovechamos? Porque la malvivimos. No vivimos, mal vivimos. Nos pasamos aferrados a patrones, a fórmulas humanas, y nos gusta andar buscando escritos que nos enseñen en la vida. ¿Por qué le recalcaba este asunto ahora del filósofo chino? Porque levantó más comentarios este escrito que cuando uno sube un versículo de la Biblia. La gente se quedó asombrada. Uy, qué verdad, qué montón de cosas ciertas, dice. Y por eso es que vivimos nosotros aferrados a patrones y a fórmulas que nos enseñen acerca de la vida. Y a menudo usted oye a la gente que le gusta leer, que dice, viste qué bueno lo que dijo Paulo Coelho, y sacan frases de Paulo Coelho. A veces las usan para burlarse de la gente también, ¿verdad? A veces los usan como memes. Pero lo que dijo Paulo Coelho, lo que dijo Jorge Luis Borges, o lo que dijo Mario Benedetti, qué cosas más lindas, qué verdades hay en eso. Pero lo cierto del caso es que nos deslumbramos por esas cosas, pero no buscamos el verdadero manual, el manual de manuales, que es por excelencia la palabra de Dios. Y cuando leemos, no ponemos atención a las verdades inmutables que hay en la Biblia. Le repito, usted sube un versículo de la Biblia a Facebook, o sube un versículo de la Biblia lo manda por WhatsApp y nadie lo comenta. Pero suba un escrito como este, lindo, hermoso. Claro que es hermoso, pues ya les digo, tiene verdades, porque Dios es verdad y la verdad pertenece a Dios. Y ahí vamos a encontrar una serie de cosas que la gente se deslumbra. La gente no se deslumbra con la palabra de Dios. Hoy, al inicio hemos leído de la palabra de Dios una pequeña parte del capítulo 48 del libro de Isaías. Y en este capítulo, a través del profeta, Dios hace una exhortación muy dura al pueblo de Israel. Dios les hace una exhortación pidiéndoles que se aparten de la infidelidad, que se aparten de la idolatría, que aflojen, les dice que aflojen su servicio. El verso 4 del capítulo 48 dice: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Saben qué es la cerviz? La cerviz es la parte de la columna que está pegando con la cabeza, lo que nosotros llamamos la nuca en Costa Rica. No sé cómo le llaman en otros lugares. Esta parte de aquí, igual dice la hermana que es de Perú. Ajá, igual. Nosotros le llamamos la nuca. Entonces dice la palabra de Dios, el Señor los reprende y les dice que eres duro y barra de hierro tu cerviz. O sea, imagínense ustedes lo que es tener aquí, en lugar de columna vertebral, tener una barra de hierro en nuestra nuca. ¿Cómo seríamos? Como un robot, ¿verdad? Para movernos tendríamos que dar así toda la vuelta, y para agacharnos tendríamos que agachar todo el cuerpo. Así nos ve el Señor a nosotros. Alguien que es duro de cerviz es incapaz de bajar la cabeza y reconocer que el que produce en nosotros conocimiento, el que produce en nosotros paz, es Dios. Por esa razón es que el Señor nos pide que abramos bien nuestros ojos, para que cuando suceda algo extraordinario en nuestra vida, y en nuestra vida suceden cosas extraordinarias diariamente. Yo sé que sí, yo sé que en su vida suceden cosas extraordinarias, en mi vida suceden cosas extraordinarias, en la vida de la mayoría de los creyentes suceden cosas extraordinarias, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza muy levantada. No estamos inclinados ante el Señor para darle honra y gloria por lo que nos pasa. Por eso es que el Señor dice que tenemos una barra de hierro en nuestra cerviz, porque no podemos inclinarnos ante el Dios Todopoderoso. Y cuando sucede alguna cosa es porque decimos, uy, esto me lo gané, soy muy inteligente, tengo mucha capacidad, Dios me está premiando por todo mi esfuerzo. Pero nunca pensamos en darle la honra y la gloria al Señor. El Señor pide que le demos la honra y la gloria únicamente a Él. Hay un pasaje, hay un extracto también del famoso discurso que hizo Esteban. Todos saben la historia de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, murió apedreado.
Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 48 al 51, y nos dice exactamente qué pasa con la gente. Porque la gente vive enredada, vive afanada por tantas cosas, pero se les olvida quién es Dios, o se nos olvida quién es Dios. Dice, verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora sí, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resistimos al Espíritu Santo, resistimos las manifestaciones del Espíritu Santo porque no queremos darle honra y gloria al Señor. Y por eso es que vivimos un mundo en el cual cada vez nos apartamos, nos alejamos más del Señor. Siempre buscando soluciones propias, siempre buscando respuestas propias, pero no esperamos la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que tenemos un manual que nos puede guiar, y ese manual es la palabra de Dios. Son muchas las ocasiones en que el Señor nos llama al arrepentimiento y a confiar en su palabra. ¿Tenemos que arrepentirnos? Claro que tenemos que arrepentirnos. Cualquiera diría, no, es que eso del arrepentimiento es únicamente para los que no han recibido a Cristo. No, tenemos que arrepentirnos por nuestras acciones diarias, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de constancia, por nuestra idolatría. Son tantas cosas que nosotros practicamos diariamente y se nos olvidan porque nos sentimos ya tocando el cielo con las manos, y no es cierto. Nos falta demasiado. Lamentablemente hoy en día ponemos más atención a escrituras, como les decía hace un rato. No tiene nada de malo. Todo lo que escribió ese pensador son cosas ciertas, es verdad, y son cosas muy prácticas para la vida. Hay verdades ahí, verdades de Dios, porque Dios es verdad, ya lo dijimos, pero no son la palabra de Dios. El Señor nos habla a través del texto de Isaías 48, 17 al 19, algunas verdades que quiero que esta mañana, ya para ir cerrando, rescatemos. Verso 17: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Señor quiere hacernos notar que a través de su palabra, el conocimiento que Él nos transmite es provechoso para nuestra vida y repercute en forma integral en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. El Señor quiere revelarnos cosas, el Señor quiere enseñarnos. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas fueron dadas para nosotros y para nuestros hijos, para que vivamos por generaciones. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios, el conocimiento que Dios nos transmite es provechoso para nuestra vida y repercute integralmente en nuestra parte espiritual. Amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice el Señor. Así que no es algo nuevo, o sea, no es un invento que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y nada más. No, a través de toda la Biblia nosotros podemos encontrar cómo es que el Señor quiere guiarnos. Él nos da consuelo cuando estamos en aflicción. No sé si usted ha recibido consuelo de parte de Dios, pero en los momentos de mayor aflicción, el único que lo puede consolar a uno es Dios. Alguien puede llegar a usted y darle una palmadita en la espalda, y alguien puede decirle, como dice Emiliano, lo quiero mucho. Y sí, nosotros tenemos amor por las personas, por supuesto que tenemos que tener amor, pero el único que tiene el amor verdadero es Dios, porque Dios es amor. El único que nos puede dar consuelo para nuestra alma afligida es el Señor. Es el único que puede darnos paz interior. Y el Señor nos ha marcado un camino por el cual debemos transitar para no extraviarnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, Juan 14:6. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es ese camino? Ese camino es Jesús. Jesús, con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, vino para darnos vida. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo hacemos para que de una vez se nos
se nos quede grabado en nuestra mente que el Señor nos dio vida. Hermanos, muy sencillo, muy sencillo. El Señor nos rescató en un tiempo en el cual no teníamos ninguna esperanza, no teníamos esperanza de nada. La única forma a través de la cual podíamos ser salvos era a través del pago de la deuda que teníamos con el Señor. Nuestra deuda de pecado nosotros no la podíamos pagar, ni la podemos pagar tampoco. Y fue así como apareció Jesús, fue a la cruz del Calvario para darnos vida. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos cuando el Señor nos dice que a través del apóstol Pablo que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Imagínese usted lo que es pasar de una condición de muerto a vivo, por el simple hecho de que Cristo pagó por nosotros ese precio maravilloso que nosotros no podíamos pagar. Sin la muerte expiatoria de Cristo, ninguno de nosotros hubiera tenido esta expectativa de vida que hoy tenemos. Hoy, en este momento, podemos decir: sí, yo sé que tengo una expectativa de vida, yo sé que algún día me voy a reunir con el Señor. Yo sé que ustedes lo saben también, y que la mayoría de nosotros anhelamos este momento. Conforme pasa el tiempo, se va dando cuenta que no tiene ningún sentido vivir sobre esta tierra. Nada tiene sentido. El único verdadero sentido que puede tener nuestra existencia, nuestra vida, es saber que un día nos vamos a reunir con el Señor. Todo lo demás debemos tenerlo por pérdida, dice el apóstol Pablo, por basura. ¿Por qué? Porque va a pasar y se va a quedar aquí. Dice el verso 18, y este verso es muy importante y nos llama la atención poderosamente. Dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si me hubieras hecho caso, dice el Señor, si me hubieras hecho caso, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. A menudo yo me hago esta pregunta, no sé si usted se la hará o se la habrá hecho también en algún momento: ¿de cuántas cosas lindas, de cuántas cosas hermosas nos hemos perdido simple y sencillamente por andar en desobediencia? ¿De cuántas cosas maravillosas nos hemos perdido simplemente por desobedientes, por no haber querido escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces estuve cerca de que el Señor me concediera alguna petición de mi corazón y me la perdí porque no me deleité en su compañía? ¿Usted pensaba en eso? Deleitarse en el Señor es confiar en el Señor, es entregarse en el Señor, es saber que el Señor va a hacer. Dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces estuve así, a 1 milímetro de que el Señor me concediera algo que yo anhelaba profundamente y me la perdí? Y recuerde esto, que la vida es como el agua del río, que pasa y no regresa. Hay cosas que ya no van a volver, no van a regresar nunca más, porque simple y sencillamente ya pasaron. El Señor promete que cuando obedecemos a su palabra, nuestra paz será como un río, es decir, nunca se va a acabar. Qué hermoso eso, nunca dejará de fluir. Usted, no sé si alguna vez se ha quedado viendo el agua de un río y ha pensado: ¿de dónde sacará Dios tanta agua para echarle agua a este río? A veces nos volvemos como muy espirituales y nos acordamos que Dios es el que hace todas las cosas, y Dios es el que produce, el que creó la naturaleza. Y entonces vemos un río y decimos: ¿de dónde agarrará Dios tanta agua para echarle a este río y que no se acabe? Es agua que fluye, 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 va al mar y sigue bajando agua de otro lado, y no es la misma. No es la misma agua. De esa misma manera, hermanos, será nuestra paz, dice el Señor, cuando obedezcamos la palabra. De esa misma forma, algo que fluye y fluye y fluye y nunca se agota. Y también el Señor promete que nuestra justicia será interminable como las ondas del mar. Todos hemos ido al mar y hemos estado en el mar y hemos visto cómo es el mar. Las ondas, las olas del mar nunca se acaban, ¿verdad? Hay una marea alta, hay una marea baja, hay mareas más altas que otras, hay mareas más bajas que otras, pero siempre vamos a tener ese movimiento de entrada y salida del agua a través de las ondas, a través de las aguas. Así dice el Señor que va a ser nuestra justicia, nunca se va a terminar. Y qué bonito, porque viendo el término justicia en la Biblia equivale a varios conceptos.
A veces uno cree que nada más justicia es lo que nosotros conocemos como justicia, pero la palabra justicia encierra en sí o tiene varios sinónimos. En la Biblia es sinónimo de equidad, o sea, de igualdad, trato igualitario. Es sinónimo de integridad, aquellos momentos en los cuales, o debería ser siempre, que nuestra justicia sea en integridad, o sea, que no nos movamos hacia ningún lado y que tomemos una decisión y caminemos con ella. Juicio, justo juicio, hacer las cosas correctamente. Rectitud, hacer las cosas también rectamente. Santidad y santificación. Santidad es apartarse para Dios, pero santificación es el tomar ese concepto y practicarlo todos los días. Y finalmente, la verdad. El Señor Jesús dice cuando ora, santifícalos, se le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Porque tu palabra es verdad. Dios es verdad. Es difícil, hermanos, imaginarse cómo podríamos nosotros tener un combo de tantos atributos. Todos sabemos que es un combo, ¿verdad? Los famosos combos de los restaurantes de comida rápida. Las papitas fritas, la Coca-Cola, las hamburguesas, bueno, el refresco, no hablemos de la Coca-Cola, no le estamos haciendo propaganda a la Coca-Cola. Esos son los combos. Dios nos da un atributo, Dios nos da tantos atributos en un combo para que nosotros los usemos. ¿Cómo imaginarnos, cómo podríamos tener ese combo de tantos atributos divinos juntos, todos reunidos a la vez? Nótese que ninguno de estos es compatible con la naturaleza humana, que es imperfecta. La integridad, el juicio, la rectitud, la santidad, la santificación, la verdad, ninguno de estos es compatible con nuestra naturaleza humana. Y aún así Dios en su infinita misericordia permite que nosotros las utilicemos. Nos da ese privilegio, nos da ese regalo. Pero eso sí, única y exclusivamente, y eso tenemos que entenderlo, única y exclusivamente para su honra y gloria. Única y exclusivamente para su honra y gloria. El verso 18 dice: fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Dios le habla a su pueblo Israel y le promete a la nación de Israel que su descendencia cubriría prácticamente toda la tierra. Pero como todos sabemos, Dios llegó un momento en que entendió que su pueblo le había fallado, que era necesario seguir ejecutando su plan de redención para la humanidad. Ellos iban a ser el ejemplo para que todas las naciones gentiles conocieran de su palabra. Pero Dios se da cuenta que ese plan le falló. Y entonces entramos en acción nosotros los gentiles, y a los gentiles nos da algo maravilloso. Nos da el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Y nos dice que cuando nosotros tengamos el fruto del Espíritu, vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algo inmerecido también para nosotros, imperfectos utilizando atributos divinos. No sé si usted ha pensado en esto alguna vez. ¿Cómo yo, ser humano, puedo hacer uso de los atributos divinos? Bueno, solo hay una razón, y es para la honra y gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, para obtener esos frutos, nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos que crucificar la carne. Es decir, como dijo Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder seguirle. Y aquí volvemos otra vez al punto de partida. ¿Cómo hacemos para seguir a Jesús si no nos negamos a nosotros mismos? Muchas veces nos decimos cristianos, pero no hacemos la voluntad de Dios. Entonces no somos cristianos, no somos seguidores de Jesús. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ah, qué lindo, sí, yo voy a tomar la cruz. Yo tomo la cruz y ahí a los 10 metros la dejo botada, porque me acordé que tengo cosas, tengo planes, tengo proyectos, tengo situaciones en las cuales tengo que resolver. Como decimos muchas veces: no, todavía tengo algunos pendientes por ahí. Y si seguimos a Cristo, hermanos, como Él nos pide que lo hagamos, nunca vamos a ser echados de su presencia. Nunca vamos a ser echados de su presencia.
Recuérdelo, el salmista lo dice en el Salmo 51, versos 11 y 12. Él le clama a Dios y le dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay un pasaje que a mí me revuelca cuando lo leo, porque dice que Sansón, todos conocen a Sansón, el juez. Sansón actuaba y no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. Y digo: Señor, ¿cómo será que tu presencia se aparte de mí? ¿Cómo será estar engañado yo creyendo que estoy haciendo tu voluntad y tu presencia ya no está conmigo? Por eso el salmista decía: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el verso 12: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Recordemos que Jesús nos dice que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, nos dice Jesús: ven y sígueme. Y eso solo lo vamos a lograr si conocemos su palabra. Tenemos que conocer su palabra. Por ese motivo, una vez más, le invito para que leamos la Biblia. Leamos la Biblia, hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que compartir la Biblia, aunque no tengamos like en los mensajes que enviamos, en lo que posteamos. Aunque no nos den like, compartamos trozos de la palabra de Dios, compartamos versos para que la gente se entere que nosotros estamos enamorados de Dios, para que la gente, a alguien en algún momento ese mensaje le va a calar profundamente y le va a llegar a su corazón. Esa es la verdad eterna, es la verdad inmutable del Señor. Hay verdades escritas por hombres, pero la verdad suprema está escrita en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Que Dios le bendiga en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.